Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde en este momento, derribando fortalezas de este lado y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Yuberkis Cordero de este lado. Hoy vamos a contestar la pregunta, vamos a analizar esta pregunta. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Entiendo que es una pregunta muy importante, porque de esta pregunta depende muchas de las victorias que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana. Andar conforme al Espíritu, si lo digo en pocas palabras, pero también lo voy a detallar para que tengas una comprensión detallada de lo que significa. Pero en pocas palabras es lo mismo que practicar las cosas del Espíritu. Es lo mismo que andar de acuerdo a la ley del Espíritu de vida. ¿Quién es el Espíritu de vida? El Espíritu de vida es el Espíritu Santo. Nos estamos basando en el día de hoy en Romanos 8, 1 y 2. Entonces, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? Para poder entender, ¿verdad?, esta pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al libro de Gálatas, su capítulo 5 y su versículo 22. Cuando el Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, está en nosotros, lo primero que va a producir en nosotros es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, según Gálatas 5, 22 y 23, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas cosas Él las va a producir en nuestro interior y nosotros vamos a vivir de acuerdo a ellas. Si eso está en nuestro corazón, eso es lo mismo que nosotros vamos a hacer. Vamos a caminar y vamos a actuar en amor, vamos a actuar en gozo, vamos a actuar en paz, vamos a usar la paciencia y todo esto lo produce el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Cuando caminamos de acuerdo a lo que el Espíritu produce dentro de nosotros, entonces nosotros estamos andando conforme al Espíritu. Pero te voy a detallar más todavía para que lo entiendas mucho mejor. Los que viven conforme al Espíritu son aquellos que practican las cosas del Espíritu de Dios. Aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Aquellos que sus acciones son motivadas por la guianza del Espíritu. Son aquellos que dejan que el Espíritu derrame en ellos el fruto espiritual para que puedan vivir de acuerdo con Él. Vivir conforme al Espíritu es vivir practicando las cosas que son eternas, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es llevar una práctica de comunión con Dios, una práctica de oración, eso es andar conforme al Espíritu, una práctica de lectura de la palabra, de consagración a Dios, también de amor y de servicio hacia los demás. Los que viven conforme al Espíritu se rigen por la ley del Espíritu de vida. Esta ley del Espíritu de vida es lo mismo que la guía del Espíritu de Dios para la persona. Y esta guía instruye a la persona para practicar todo lo que a Dios le agrada. El que se deja regir y guiar por la ley del Espíritu de vida, dijimos que el Espíritu de vida es el Espíritu Santo, es aquel que va a recibir del Espíritu Santo guianza y dirección de acuerdo a lo que a Dios le agrada. El Espíritu te va a decir qué es lo que a Dios le agrada para que lo practiques. Y cuando lo practiques, entonces estás caminando y estás andando conforme al Espíritu. Cuando la persona se deja guiar por esta ley del Espíritu de vida, al final todo lo que hace primero va a ser agradable delante de Dios, porque el Espíritu lo va a guiar a hacer lo que es agradable delante de Dios. Y segundo, dejarse guiar por la ley del Espíritu de vida, por la guía del Espíritu de Dios, va a producir vida en la persona, porque lo que la persona hace, lo que el Espíritu le está guiando a hacer, le va a producir vida. Los que practican las cosas del Espíritu y viven conforme a Él, no viven conforme a la carne. La palabra de Dios dice que el Espíritu y la carne se oponen entre sí. Y cuando se practican las cosas del Espíritu, al mismo tiempo tú estás quitándole el lugar a la carne para que opere en tu vida. No pueden operar los dos al mismo tiempo. Para poder practicar las cosas del Espíritu necesitamos crucificar la carne con sus pasiones y deseos, según Gálatas 5:24. Pero al mismo tiempo, este mismo verso nos dice que los que son de Cristo ya han hecho esto. Es decir, si tú dices yo soy de Cristo
tú estás diciendo que ya tú has crucificado tu carne con tus pasiones y deseos. Ya han crucificado esa carne con sus pasiones, con sus deseos, lo que son de Cristo, de manera que al crucificar la carne y darle lugar al espíritu de vida, el espíritu de vida quita el poder a la carne y nos da el poder para hacer las cosas del espíritu y para que podamos vivir conforme al espíritu. Por lo tanto, se nos aconseja en el verso 25 de Gálatas capítulo 5 que debemos vivir de acuerdo al espíritu y que si vivimos de acuerdo al espíritu, también debemos andar de acuerdo al espíritu. Solamente viviendo una vida conforme al espíritu podemos vivir una vida agradable a Dios. Así que yo espero que este detalle de lo que significa vivir una vida conforme al espíritu te ayude a caminar y a vivir conforme al espíritu y te ayude con esto a no andar conforme a la carne, que es como no debemos hacerlo. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde grandemente. Si tienes alguna pregunta, ¿verdad?, relacionada con esta pregunta que acabamos de analizar, te aconsejo que la escriba en los comentarios, ¿verdad?, para luego darte la respuesta. Conforme, ¿verdad?, Dios nos guíe y nos dirija. Tu hermana Yubertis Cordero de este lado, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te bendiga.